Muy bien, muy buenas tardes con todos ustedes. Gracias al comité organizador por invitarme a dar estas dos charlas. El día de hoy vamos a hablar sobre anafilaxia y en segundo lugar sobre alergias respiratorias. Es un día muy especial, creo, el día de hoy, 13 de julio, porque sin querer queriendo, como se dice, es la quinta versión que se tiene de este curso de inmunología aplicada a la clínica, hecha en un 90%, digamos, y organizada en un 90% por alumnos estudiantes de San Marcos. Y tiene doble valor porque justo acabo de encontrarme con Cristian Toribio, quien tuvo la magnífica idea hace 5 años de tocar la puerta del Hospital del Niño y hablarme personalmente. Les cuento esto: si Cristian tuvo el interés sobre la inmunología, cualquier otro estudiante de medicina lo puede tener. Pero también hubo otros que nunca me dijeron hay que hacer un curso, porque años anteriores también vinieron. Tal vez porque Cristian estuvo mucho más tiempo viendo pacientes, atendiendo consulta, respondiendo interconsultas o haciendo algunos proyectos de investigación. ¿Qué les quiero decir? Que todos ustedes están cordialmente invitados a mi servicio del Hospital del Niño, que somos el Centro de Referencia Nacional de Alergias e Inmunología en Breña, para que descubran y conozcan en la forma más práctica posible esta excelente especialidad. Vamos a hablar sobre anafilaxia. Si bien es cierto, no toda anafilaxia es una reacción alérgica, pero sí es una reacción muy fuerte y exagerada que como concepto pone en riesgo la vida del paciente y que tiene una aparición repentina, brusca, torpe. Muy bien, y la ponemos aquí dentro de la estructura del curso de inmunología aplicada a la clínica por la severidad de su presentación. En la mayoría de casos tiene un origen alérgico, sí, es verdad, pero también no puede haber mecanismos, pueden ocurrir casos en los cuales no haya mecanismos inmunológicos de por medio, lo que le hace también ser de una naturaleza no inmunológica. Entonces la definición, la siguiente, ¿se apagó? Muy bien, entonces, más allá que es alergia o no es alergia, entender esos conceptos que están en azul. Es una reacción rápida, de aparición brusca, tórpida, que puede causar la muerte, ya sea una hipersensibilidad inmunológica o una hipersensibilidad no inmunológica. Cuando es una hipersensibilidad inmunológica se llama alergia. Muy bien, esa es la diferencia. Hay veces que se utilizan términos como anafilactoides o reacciones anafilácticas o pseudoanafilaxis. Lo que hacen es más bien confundirnos e iniciar un buen tratamiento antes de entender la magnitud del problema que tiene nuestro paciente, ¿correcto? Y preferir utilizar el término de anafilaxia. Siguiente. El origen o desencadenante de la anafilaxia pueden ser los alimentos, que dicho sea de paso, el principal desencadenante de anafilaxia en niños son los alimentos, mientras que en adultos son los medicamentos. También los alimentos pueden condicionar anafilaxia en adultos, pero predominan los medicamentos. En niños predominan los alimentos. Existen ciertos alimentos que producen más alergia y por tanto pueden inducir anafilaxia como una presentación. Estos son los frutos secos, por ejemplo, los mariscos. Cuando hablo de frutos secos me refiero a nueces, a maní, ¿no? Y en menor proporción de posibilidades de que produzcan anafilaxia es la leche, el huevo, el trigo, la soya. No significa que no lo hagan, pero en menor proporción sí lo pueden hacer. Existen 8 alimentos que producen más alergia alimentaria, sobre todo. Cualquiera puede inducir una alergia alimentaria, pero 8 representan el 90-95% de los casos de alergia alimentaria documentada. Esos son los que ven ustedes ahí, ¿no? Huevo, trigo, soya, maní, frutos secos, pescados y mariscos, y paramos de contar. Picadura de insectos puede producir anafilaxia, esta reacción de hipersensibilidad sistémica de rápida aparición. Algunos medicamentos también, algunas sustancias de trabajo o de riesgo ocupacional, como un trabajador de salud que utiliza guantes de látex. El látex puede inducir anafilaxia. Por ejemplo, sustancias de contraste, yodadas o no yodadas, pueden producir anafilaxia. Medicamentos de última tecnología o biotecnología, que son los biológicos o los anticuerpos monoclonales, que tienen un boom de aparición y desarrollo hace 15 más o menos años, 15, 20 años, y cada vez se utilizan más. Tienen riesgo de anafilaxia, no todos, pero algunos de ellos sí. El alcohol, el ejercicio pueden inducir una anafilaxia. Muy bien, siguiente. Entonces hay que centrarnos, esta es la diapositiva más importante de la charla, porque aquí tratamos de hacer la correlación, esta y la que viene, la correlación entre la fisiopatología
de esta enfermedad de la anafilaxia, muy bien, y el cuadro clínico que trae el paciente. Ya tienen claro más o menos que es una reacción sistémica, fuerte, que pone en peligro la vida del paciente. Muy bien, pero ¿qué está ocurriendo en el cuerpo de este paciente para que haga semejante reacción? Necesita un desencadenante. Y como le dije que la mayoría de los casos tienen origen alérgico, vamos a denominarlo en este caso alérgeno o sustancia inductora de anafilaxia. Y esta es capaz de activar dos o una de células clave que explican el cuadro clínico del paciente. Una de ellas es el mastocito. Digo porque esta solamente puede hacer esta reacción torpida. Y en algunos casos puede inducir también la aparición o activación del macrófago. Esto, una vez que se encuentran activados, producen estas sustancias potentes y capaces de inducir anafilaxia. Una de las tantas, que es histamina y factor activador de plaquetas. Entonces, ustedes saben que el mastocito tiene varios receptores. Uno de los receptores es el receptor de la inmunoglobulina E, que es la típica reacción alérgica Ig mediada. Una vez que existe un antígeno en un paciente previamente sensibilizado, es capaz de actuar a través de su receptor de IgE y activar el mastocito. El mastocito se activa de la siguiente manera: bota o produce sustancias químicas que están en sus gránulos preformados como célula: histamina, triptasa, quimasas. Muy bien, es capaz de inducir una respuesta degradadora de la bicapa lipídica de esta célula, derivados de prostaglandinas y leucotrienos. Muy bien, y es capaz, con un poquito más de horas de acción o minutos de acción, inducir una respuesta a nivel nuclear y producir citoquinas. Entonces, es así como funciona la célula clave fisiopatológica de la anafilaxia: liberación de mediadores químicos de sus gránulos preformados, derivación de sustancias de la membrana de esta célula, ácido araquidónico y leucotrienos, y producción de citoquinas. Muy bien, este mastocito también puede ser activado por IgGs, no solamente por IgE. Y es tan misteriosa esta célula que ustedes pueden creer que tiene receptores para el cortisol, o sea, para una hormona productora de las glándulas suprarrenales. Sí, o que tiene receptores para la sustancia P u otros neurotransmisores, y son capaces de inducir degranulación de esta célula. Son capaces de sensar el frío y el calor de estas células. Son capaces de sensar la presión cerca de la piel. Tan potente y tan mal, entre comillas, es esta célula. Es totalmente cierto. El macrófago puede no producir histamina u otras sustancias tan potentes, pero sí factor activador de plaquetas. Y una vez que circula en sangre, puede hacer los síntomas que vamos a ver en la diapositiva siguiente. Y lo hace generalmente a través de interacción con inmunoglobulinas G específicas al alérgeno o al alérgeno o a la sustancia o componente inductor de la anafilaxia. Muy bien, entonces, ¿qué quiero decir con esto? Dos sustancias o mediadores claves: factor activador de plaquetas e histamina. A resaltar, y dos células clave: mastocito y macrófago. Siguiente. Muy bien, siguiente. Entonces, la anafilaxia es una reacción sistémica. No vamos a creer que está en el mastocito solamente debajo del epidermis actuando. No, está en los mastocitos a nivel sistémico y ha llegado a todos los mastocitos de todo el cuerpo. Y todos los mediadores están circulando por todos los órganos, de ahí la reacción sistémica, ¿no? Entonces, como hemos visto, de acuerdo al desencadenante de esta reacción fuerte, podemos clasificarla en mecanismos inmunológicos, que es alergia, ya sea con IgE mediada o no IgE mediada. Cuando hablo de no IgE mediada me refiero a IgG, que lo vimos como ejemplo, capaz de inducir también al macrófago. Y otros por mecanismos no inmunológicos: el ejercicio, el frío, calor, y otros que están en signo de interrogación pero que activaron el mastocito, pero que no tienen nada que ver con IgG o algún otro componente del sistema inmunológico. Entonces son capaces de activar al mastocito, que es una célula tisular, mientras que su equivalente en sangre es el basófilo. Entonces puede hacer la doble estimulación y se produce lo que hemos hablado: histamina, triptasa, carboxipeptidasa, quimasas, factor activador de plaquetas, prostaglandinas, leucotrienos, entre otros. Ahí va la conexión y la importancia de esta diapositiva. Todas estas sustancias son las que producen manifestaciones sistémicas en piel, aparato respiratorio, sistema gastrointestinal, sistema cardiovascular y sistema nervioso. ¿Qué síntomas o manifestaciones nos hacen desde el punto de vista cutáneo? Picazón, enrojecimiento, ronchas y angiodema.
¿Qué manifestaciones nos hace a nivel respiratorio? Tos, disnea, disfonía, estridor, broncoespasmo. Desde el punto de vista gastrointestinal, vómitos, náuseas, deposiciones sueltas. A nivel cardiovascular, tranquilamente se puede producir una somnolencia, pero tenemos que ver y comprobar una presión arterial baja, o sea, una hipotensión, o una taquicardia, o una arritmia, ¿no? Y a nivel del sistema nervioso central, una cefalea muy intensa, e incluso convulsiones también. ¿Perfecto? Entonces, la anafilaxia puede ser tranquilamente la aparición de dos sistemas, porque es suficiente la aparición de dos sistemas para que nos, de síntomas en dos sistemas, para que nos haga una acción muy significativa, que aparezca una roncha, que es un solo sistema, que es piel nada más. No es nada importante, pero si nos hace broncoespasmo y roncha y edema, piel y respiratorio, ya, las funciones vitales se pueden ir deteriorando, desaturación, por ejemplo, y más tarde hipotensión en algunos casos. Imagínense que tenga, aparte vómitos y diarrea, y aparte hipotensión, y aparte convulsiones. Imaginen todo ese espectro clínico de manifestaciones que puede dar la anafilaxia. Siguiente. Entonces, ¿qué porcentaje de aparición de síntomas ocurre en la anafilaxia? Manifestaciones cutáneas son un 80% de los casos de anafilaxia. Manifestaciones respiratorias son un 70%. Manifestaciones gastrointestinales en un 40% y cardiovasculares en un 35%. Así de frecuentes aparecen estos síntomas. Siguiente. Entonces, el diagnóstico de la anafilaxia no es la comprobación de una IG específica que está actuando sobre el masocito del esófago. No, el diagnóstico es clínico, o sea, el conglomerado de síntomas luego de la supuesto o no de repente identificación de un desencadenante. ¿Por qué le digo esto? Porque existen dos escenarios. Un escenario en el cual nosotros sí sabemos con anterioridad que un desencadenante le hace daño al paciente. Y en el otro, que no sabemos, pero nos hace un cuadro clínico aparatoso. ¿Perfecto? Si sabemos que un desencadenante ya le produjo una reacción a mi paciente fuerte, relativamente fuerte, por ejemplo, niños con alergia a los mariscos, le produce picor de lengua y angioedema nada más en una primera oportunidad, y viene emergencia porque 20 minutos antes que llegue emergencia comió mariscos y ese niño estaba con el angioedema, aparte con el broncoespasmo, eso es anafilaxia. El caso anterior simplemente era una angioedema, pero ya involucró dos sistemas, sabiendo que un alimento ya le dio proceso de reacción, o sea, tenías un agente identificado, eso es anafilaxia. O una combinación, angioedema y diarreas, o hipotensión y diarreas. Es decir, estos cuatro sistemas que vieron también enumerados en la diapositiva anterior, respiratorio, cutáneo, cardiovascular, y me olvido de algo. ¿Cuál? Gastrointestinal, cardiovascular, respiratorio y cutáneo. Presencia de dos de esos cuatro con desencadenante previamente identificado es una anafilaxia. ¿Correcto? O también sé que anteriormente ese alimento u otro agente le produjo una reacción fuerte a mi paciente o no tan fuerte, pero me llega a emergencia o a mi evaluación con aparición de reducción de presión arterial. Solamente con eso es una anafilaxia. No, doctor, también puede ser, hay que esperar que aparezca algo en la piel, hay que esperar que aparezca algo en la parte de... No, ya sabes el desencadenante, anterioridad, es una ronchita o es otra cosa. Pero que llegue a emergencia con baja presión y 10 minutos antes de comer ese alimento, también es diagnóstico de anafilaxia. Y por otro lado, pacientes que buscas y preguntas si es un desencadenante o antecedentes desencadenantes y no hay, pero es un paciente que hace un cuadro súbito de rápida aparición de manifestación cutánea, ronchas, angioedema, y se le agrega manifestación respiratoria, eso es anafilaxia. O aparición súbita de piel cutánea, ronchas, y se le agrega manifestación cardiovascular, sin saber que anteriormente hubo un desencadenante claramente identificado, es una anafilaxia. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque tenemos una incidencia entre 1000 a 3000 pacientes con anafilaxia que llegan en emergencia y no los estamos diagnosticando. Los estamos diagnosticando como un broncoespasmo, como asma o como una roncha, porque no sabemos identificar o hacer bien el diagnóstico. Eso es a nivel general, desde médicos asistentes de 30 años de emergencia o de guardia, o residentes, o internos y también alumnos, por lo tanto.
ahí la importancia de hacer un curso como este, que ustedes lo sepan desde, no sé, algunos son de primer año, algunos son de segundo, cuarto, sexto, asistentes en esta de acá, ya graduados, etc. Esa es la importancia de las cosas tan elementales, para que no se nos pase de vista estos 1000 a 3000 pacientes que se deberían diagnosticar al año en Perú de anafilaxia. ¿Sí? Y después les voy a mostrar qué estadísticas tenemos en Perú sobre esto, ¿no? El hecho de que un niño haya hecho un adulto previamente a un agente anafilaxia simple, no muy complicada, bronchita y broncoespasmo sin desaturación, eso es anafilaxia. Pero no le garantiza que esa segunda anafilaxia, después de ese alimento, medicamento, lo que fuera, va a terminar igual. Puede hacerlo más estrepitosamente con hipotensión o desaturación. Nadie lo puede predecir. Y se ha visto en otros estudios que a veces la segunda reacción con la tercera es peor que las anteriores. Entonces, mucho ojo al momento de dar la consejería. Por eso es muy importante identificar, ¿es o no es anafilaxia? Más allá de que sea idea de anafilaxia, por ejemplo, las investigaciones también sobre eso. Siguiente. Existen presentaciones particulares de la anafilaxia. Y las que debemos destacar sobre todo es la que está en el medio, que es la reacción bifásica. Les pongo un ejemplo. Un paciente ha ingerido algún alimento, pongamos el caso de maní. Muy bien, hizo una anafilaxia. Primer caso, me hizo un eritema. Segundo caso fue emergencia, fue efectivamente una anafilaxia. Bronchita con broncoespasmo y diarrea también. Muy bien. Y listo, y mejoró el paciente a las 2 horas, 4 horas, se fue a casa a las 8 horas después de emergencia. Ya sabía la mamá que tenía que evitar esto porque la abuelita le vino a dar manicito, etc. ¿No? Pero otra vez en emergencia, porque vino otro familiar que no sabía que el niño era alérgico al maní. Y el niño hace lo mismo: diarrea, broncoespasmo y enfisema. Pero regresa 12 horas después, sin necesidad de haber consumido otra vez maní, con el mismo cuadro de diarrea, broncoespasmo y enfisema. O sea, fue emergencia, lo devolvieron porque controlaron esta supuesta anafilaxia, pero vuelve a ser el mismo cuadro fuerte. O sea, vuelve a ser otro cuadro clínico de anafilaxia, sin necesidad de que se haya expuesto otra vez a ese mismo agente. Eso se llama reacción bifásica. Y eso puede ocurrir entre un 1% hasta el 20% de todos los casos de anafilaxia. Entonces, mucho ojo. Entonces, en los protocolos que estamos trabajando con emergencia en el hospital de niños, estamos tratando de que los pacientes con anafilaxia no se regrese por más simple que sea, una vez se realizan sus funciones vitales. Al menos que esté 24 horas observado. Porque puede tener una reacción bifásica a las 2 horas, a las 6 horas o también a las 8 o 12 horas. ¿Correcto? Siguiente. Muy bien. Una vez identificado a nuestro paciente, debemos de tratarlo. No existe una fórmula mágica para desaparecer por siempre esos cuadros agudos de reacciones fuertes alérgicas o a veces no alérgicas. Pero sí existe un medicamento muy fuerte y potente capaz de contrarrestar ese peligro inminente de fallecer nuestro paciente. Y eso se llama epinefrina o se llama adrenalina. Por lo tanto, la primera línea de tratamiento cuando identificamos un paciente de diagnóstico de anafilaxia no es ponerle una nebulización de salbutamol, no es inyectarle corticosteroides, no es darle oxígeno. La primera línea de tratamiento es darle adrenalina aplicada de forma intramuscular. 0.01 miligramos por kilogramo de peso. Doctor, entonces tienes que lo mando en su camita que esté tranquilo, no. Tienes que ponerle cierta posición, tienes que darle oxígeno y ahí recién empieza la nebulización. Si está con cuadro de saturación, muy bien. Si está con hipotensión, ya podría ser de suma urgencia darle cloruro de sodio en volúmenes o bolos. Muy bien. Eso es muy importante decir. Pero esta diapositiva está sobre todo para rescatar la importancia que tiene la adrenalina en el tratamiento de primera línea en el caso de la anafilaxia. Doctor, pero es un paciente de 70 años y tiene insuficiencia cardíaca y tiene arritmia y la adrenalina he visto que golpea mucho el corazón y da algo muy fuerte, doctor. Esto de repente queda acá nomás. No. Más riesgoso es el diagnóstico que se está viendo. Más grave que una anafilaxia. Digan ustedes que puede existir. Han visto todo este cuadro clínico que hay, ¿no? Entonces tienes que poner sobre la balanza, ¿no? Es verdad, es un medicamento potente, pero se ha demostrado que es más útil estar pensando en un posible efecto adverso. ¿No? Cualquier otra droga que podría reemplazar la adrenalina no tiene sentido. Antihistamínico, corticoides, salbutamol, fenoterol, lo que sea, ¿no? Y si
si no hay buena evolución, a los 5 minutos hay que darle una segunda. Y si no hay buena evolución, hay que ir pensando que la adrenalina hay que pasársela por la vena. Obviamente no vas a estar intentando eso y te van a puesto de repente el bolo de sodio, el oxígeno, no la concentración adecuada. Pones tu primera adrenalina y ya tienes que estar volando haciendo las otras cosas, ¿no? Siguiente. Entonces, ¿por qué es importante la adrenalina? Doctor, y si yo le doy un antihistamínico para que me baje las ronchas, o un corticoide y lo voy nebulizando para que me libere de lo que pasa, ¿y para qué utilizo la adrenalina? Suficiente, ¿no? Y el edema de glótis, ¿quién te lo baja? El salbutamol, el corticoide, ¿no? ¿Quién te lo baja? La adrenalina. ¿A través de su receptor? Alfa 1. O sea, la adrenalina es un fármaco que es capaz de actuar a través de los receptores alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2. Beta 2 hace broncolilatación. Beta 1 hace tropismo y cronotropismo positivo. Alfa 1 te disminuye el edema de glotis y te hace vasoconstricción. Muy bien. Y alfa 2 nos disminuye la producción de C4 Siguiente. Doctor, a mí me han enseñado, yo estoy en cuarto año de medicina y yo tengo hospital, he hecho toxicología y todo eso, y me han enseñado que la adrenalina se aplica de forma subcutánea, no de forma intramuscular. Y es la segunda vez que usted dice que es de forma intramuscular. La respuesta es sencilla. Para conseguir el volumen máximo de concentración de epinefrina en sangre de un paciente con anafilaxia, tardan 8 minutos si te lo aplicas de forma intramuscular y 34 minutos si te lo aplicaste de forma subcutánea. Si por definición es un cuadro que está en riesgo de la vida del paciente, ¿cuál eliges? Intramuscular, pues, claramente. Doctor, pero yo he visto, está mintiendo usted, porque 34 minutos no, yo he visto con subcutánea y a los 10 minutos. Ya, pues, yo les respondo, ustedes no han llevado bien su producto de farmacología, no saben conceptos básicos de farmacología, no saben qué es una concentración máxima del medicamento. No les estoy diciendo cuándo empieza a actuar el medicamento, empieza a actuar mucho antes, pero le pongo por una buena proporción, es la cantidad o la concentración del medicamento máximo que se consigue es en esos tiempos. Hacia el año 2011, el Ministerio de Salud indicaba frente a una reacción de anafilaxia a la vacunación en el calendario de vacunación de niños, aplicar la adrenalina subcutánea. Algo que se sabe hace 40 años es incorrecto. Gracias a Dios eso es cambiado, ¿no? Y de ahí que está arreglado que les enseñen todavía profesores a 2018 y les seguirán enseñando subcutáneamente, ¿no? Pero para eso son nuestros cursos, ¿no? Siguiente. No existe otro medicamento que pueda reemplazarlo, no importa si tiene insuficiencia cardíaca, si es una persona que convulsiona, si tiene muchos otros comorbilidades. Tiene anafilaxia, tiene que aplicar eso. Siguiente. Y estos son los pasos que tienen que seguir en el manejo. Empezando por la administración de epinefrina, eliminación de exposición adicional de la energía si se lo ha significado. ¿No? Si lo encuentras en el suelo, el marisco ahí en la boca, cuando va cayendo y todo eso, tienes que sacarlo. Muy bien, obviamente si está en un restaurante, un sitio que no tiene un complejo o establecimiento necesario para tener una emergencia como esta, pues tienes que llamar a las personas indicadas, ¿no? Colocar al paciente en decúbito dorsal y elevar las extremidades. Esto mejora la circulación. No parar bruscamente al paciente, porque puede condicionar arritmias y paro cardíaco al paciente. Proveer de oxígeno suplementario, administración de fluidos, hablando de solución salina, reactivante es antihistamínicos y corticosteroides. Activante. Es como que, es un cuadro severo con todo lo que pueda servir, no necesariamente lo que sirve. Lo que sirve es sirve, lo que sirve es adrenalina sobremanera, ¿no? Y el paciente observarlo constantemente, ¿no? Y puede llegar a hospitalizarse hasta 3 días, ¿no? Por protocolo en el hospital mío estamos tratando de hacerlo menos un día. Siguiente, por el tema de la reacción bifásica, ¿no? Decúbito dorsal y extremidades, para que mejore el retorno venoso. Extremidades elevadas. Siguiente, y hay que educar al paciente, porque, como les dije, y son casos de reales que llegan a la consulta o a la emergencia, porque el papá no le quería la respuesta de que su niño había hecho esta reacción, porque la abuelita le dijo, no, mis métodos son mejores. No, hay que educar a todos de que tiene una reacción muy fuerte que puede peligrar su vida y que tiene que venir constantemente a atención de alergia o cualquier otro especialista que domine esos temas
de que puede presentarse una exposición sin cuidado de una reacción similar, o si no, hacer un buen plan de identificación a qué o qué desencadenante le pudo haber hecho la reacción al paciente. Siguiente. Nosotros citamos a los pacientes un inicio al mes, luego 3 meses, luego 6 meses y luego año tras año, a los pacientes que tienen anafilaxia. Entonces, ¿por qué incluimos este tema de anafilaxia y no de repente dermatitis atópica, que es una reacción alérgica o alergia alimentaria? Pues por la severidad del cuadro clínico de esta enfermedad alérgica y por la realidad que nuestro país se encuentra. Este estudio de hace 8 años, 7 años, 2011, un estudio de colaboración latinoamericana de cuántos pacientes se diagnostican con anafilaxia, de 634 reportados en varios países del mundo. El Hospital de Almenara hizo presencia a nivel de Perú, pero con la ínfima cantidad de pacientes de 0.05, un paciente. Deberíamos tener 1.000 o 3.000. Y es porque no sabemos identificar. Simplemente por eso, ¿no? Y porque también no hay colegas preocupados en que esto no vuelva a ocurrir y capacitar a los otros colegas o a los alumnos para que estos casos sean identificados sabiendo la severidad del cuadro. Siguiente, y eso debe cambiar. Como lo vimos haciendo en el Hospital del Niño. Tenemos algo de 35 pacientes identificados claramente con anafilaxia. Y algunos han sido presentados en congresos internacionales, ¿no? Y en el próximo reporte latinoamericano vamos a nivel de Perú a presentar algo de 70 pacientes con anafilaxia. Resultado de trabajo de estudiantes así como ustedes, de asistentes así como yo, no solo del Hospital del Niño, sino de otros también. Pero ya las cosas deben cambiar, ¿no? Siguiente. Ojo, esta recopilación, por ejemplo, que se mostró por ahí, fueron elaboradas en un póster en el primer congreso de alergias e inmunología pediátrica y 7º congreso de inmunología que se realizó en los Delfines, donde vino Abu Labas, el que ustedes han visto en el libro que se estudia en pregrado de inmunología, vino el doctor Abu Labas a Perú el año 2014. Y hubo un concurso de investigación y una alumna de la Ricardo Palma con una alumna de San Marcos presentaron una recopilación de 11 casos de anafilaxia que viene en el Niño 2014, ¿no? Entonces, si ellos lo han hecho, ustedes también lo pueden hacer, ¿no? Siguiente, les pongo una foto con Abu Labas y disfrutaron del congreso. Como ustedes tienen la oportunidad de mandar sus trabajos de investigación para nuestro próximo congreso, que es el 3er congreso de alergia e inmunología pediátrica, 9º congreso de inmunología, en el cual no va a venir Abu Labas, pero viene el doctor Chispilay, que es el coautor del libro de Abu Labas. Que el doctor no lo vaya a encontrar el doctor Abu Labas, va a ser igual un poquito mejor sus clases que el doctor Abu Labas. Entonces es imperdible que no vayan a este gran congreso y sería una magnífica idea que ustedes, alumnos de 4º año, del 2º año, 1er año o 7º año, médicos, concursen para un premio a los mejores trabajos de investigación. Estamos tan involucrados con alumnos como ustedes, de pregrado, que somos la única especialidad médica que hace concursos de trabajo de investigación de 2 categorías, graduados y no graduados. Entonces, aprovechen, hagan concursar entre ustedes, no como un médico que tiene 30 años en este campo. 26 y 28 de septiembre, Hotel Los Delfines. 5 minutos y regresamos por alergias respiratorias. Gracias. La segunda charla corresponde a alergias respiratorias. Y aquí me estoy refiriendo a rinitis alérgica y a asma alérgica. Dada la frecuencia de estas enfermedades, tal vez no la severidad, como si es anafilaxia, es el motivo por el cual lo hemos incluido en la estructura del programa de este curso de inmunología aplicada a la clínica. La siguiente. Miren, este es un estudio realizado en 1998. Es un estudio comparativo multicéntrico epidemiológico de diagnóstico de asma, rinitis y eczema. La lámina que ustedes ven ahí trata sobre la prevalencia encontrada de asma en niños. En esa publicación de 1998, me parece que los datos son de 1996 más o menos, en 56 países en todo el mundo. Está ahí resaltado en rojo Perú, ¿no? O sea, estamos, ¿cómo sería eso? ¿Cuarto de final? Según esta temporada mundial, ¿no? Fijo, cuarto, hacemos el grupo todo. Bueno, hubiéramos llegado a cuarto de final, ¿no? Candidateando a semifinales más o menos. Entonces, ven también unos puntitos. Los puntitos significan que parece sur
estudio, en cada país hubo un centro, 3 centros, 5 centros. Un puntito, 3 puntitos o 5 puntitos. Perú tiene solo un puntito. O sea, el estudio incluyó Perú, pero solamente a través de un centro, de una clínica de surco. Otros países tuvieron 2 centros y cosas muy relativas. Muy bien, como lo pueden ver ustedes. Se comparó los casos y la prevalencia de asma y se encontró que Perú, o este centro, si quieren verlo, de surco de Lima, es el 6º lugar versus los 56 países que vimos ahí. Siguiente. Doctor, ¿y cómo diagnosticaron asma a tanta población, a tanta muestra? 56 países que le hicieron una consulta a cada uno, le hicieron una espirometría, un test de fracciones al ácido nítrico, le hicieron un prick test. ¿Cómo hicieron? ¿Qué criterios aplicaron? Como era una gran población y era un estudio epidemiológico, como les estoy diciendo ahí, para ver cómo se logra la prevalencia, un cuestionario. Y una de las preguntas era, en el último año, su niño le ha silbado el pecho. Eso a veces era suficiente para diagnosticar asma. ¿De acuerdo? Pero todos eran regidos de la misma manera. O sea, por ahí no está tanto el sesgo, ¿no? Sino el criterio aplicado de definición de diagnóstico. ¿Okay? Puede haber mucho sobre diagnóstico, donde pueden hacer la pregunta, ¿no? Pero había una sección en que a la mamá, porque eran niños, o los niños llamaban requisitos, le pasaban un video explicando en ese video que era un broncoespasmo. O sea, afinaste la metodología. Pasaste de un cuestionario, que era una simple pregunta, a mostrarle que es un broncoespasmo que consistía en la pregunta, el silbido del pecho. Eso le mostraron a los pacientes, ya mayorcitos, o a las mamás. Afinaste el diagnóstico, ¿no? Correcto. Y se hizo una borrachera. ¿Y quién ganó el mundial? Perú. Entonces, ¿tiene sentido hablar de asma en este curso? Muchísimo. Y tiene sentido que ustedes se interesen en saber mucho de eso. Así como de tuberculosis, así como HTLV1. ¿Sí? Es una obligación para ustedes saber de esto. ¿Han visto pacientes con HTLV1? Infectología, hay un capítulo de tema de infectología, pero no. ¿No hay? Claro, sí hay, ¿no? Muy bien, entonces, ¿por qué les digo esto? Porque ustedes, por más que quieran hacer una especialidad en Europa, o en Estados Unidos, o en Marte, o en Anides, ustedes son peruanos. No, sus raíces son peruanas. Entonces, creo que deberían hacer algo, no es una obligación, por su país. Entonces, preocuparse por lo que falta en su país y lo que necesita su población. Por eso que les digo, de asma, de la realidad de Perú, que está con muy pocos especialistas, mucho infradiagnóstico, mucho subdiagnóstico, etc. Cerramos el paréntesis siguiente. Entonces, para entender un poquito más sobre alergia en general, traté de empezar en la anafilaxia porque creo que hay unos puntos muy interesantes para llamar la atención. Sobre todo empezamos así con la anafilaxia. Pero hubiera sido ideal también empezar con una alergia respiratoria. ¿Por qué? Porque acá hay 3 conceptos claves en esta diapositiva. ¿Qué es sensibilidad? Sensibilidad es una respuesta que tiene el ser humano de sentir algún estímulo, ¿correcto? ¿Qué es hipersensibilidad? Es sentir una reacción exagerada a un estímulo que no debería ser gran cosa, ¿correcto? ¿Y qué es sensibilización? Es el camino que transcurre de sensibilidad a hipersensibilidad. Y les dije que alergia es una hipersensibilidad, o sea, una reacción exagerada a algo que no nos debería producir daño, ¿correcto? Entonces ya saben la diferencia. Hay personas que simplemente no hacen reacciones exageradas y otras que sí, frente a un solo estímulo. El que hace reacción exagerada a algo que no debería producir daño se llama hipersensibilidad. A un agente alergénico se llama una hipersensibilidad alérgica. Muy bien, siguiente. Y esta capacidad que tienen estos individuos a hacer reacciones de hipersensibilidad alérgica depende de inmunoglobulinas, sobre todo inmunoglobulina E, que necesita la presencia sobre todo de una proteína bien estructurada que a través de sus epítopes es capaz de interactuar con la inmunoglobulina E y con el receptor de la célula efectora, porque al final el que hace los síntomas de congestión nasal, de rinitis, o de broncoespasmo, o de anafilaxia, no es la inmunoglobulina E,
La inmunoglobulina E es la que fabrica tu cuerpo, que ha incorporado a través de un paciente ya previamente sensibilizado al tema de la alergia, pero que está actuando bajo el receptor de IgE y la célula efectora de la alergia, que es el mastocito. El mastocito es nuestro enemigo, digamos así, en alergia. Es capaz de inducir una respuesta simple como una roncha, como un enrojecimiento o una anafilaxia. Y lo hace a través, en muchos casos, de receptores de IgE y de una IgE circulante. Entonces, nuestro cuerpo identifica una proteína en un individuo predispuesto, hace la reacción de sensibilización y posteriormente una reacción de hipersensibilidad, una respuesta alérgica. Pero en nuestro cuerpo a veces hay, o por fuera también, proteínas similares a esa proteomiosina o ese ácido de polvo o a ese óleo, propias de nuestro cuerpo. Y nuestro cuerpo, nuestro sistema inmunológico la puede confundir y hace lo que se denomina una reacción cruzada. Proteínas diferentes pero muy similares se han unido a la IgE, y esta IgE se unió a los receptores de IgE y son capaces de activar la célula efectora de la alergia. Mastocito, basófilo. Muy bien, para eso está la diapositiva. Siguiente. Entonces, ¿de qué depende de que alguien haga una respuesta que antes a otros no le producía daño? Depende de ciertas características, del tiempo que se está exponiendo a ese alimento, a ese medicamento, a esa sustancia de contacto, etc., ¿no? ¿Qué genes tiene el paciente también? ¿Qué cantidades se está exponiendo? Es muy complejo. ¿O por qué el ácaro del polvo? ¿O por qué la saliva del gato tiene más predisposición a hacer alergia que otra cosa? Siguiente. O sea, existen características del individuo como del medio ambiente que hacen potenciar una respuesta alérgica. Muy bien, y se ha visto que ciertas proteínas tienen ciertos potenciales porque tienen o están glicosiladas, las hacen ser más alergénicas. Muy bien, o que tienen lípidos, las hacen ser más alergénicas. Siguiente. O que son capaces de inducir todos los receptores a nivel del huésped y son capaces de inducir una reacción alérgica. Muy bien. Como por ejemplo el HERP2 es un alergeno del ácaro del polvo, o el KF1 que es un alergeno del gato. Siguiente. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de alergia respiratoria nos referimos a una hipersensibilidad mediada por mecanismos inmunológicos desencadenados, hablamos respiratoriamente hablando, de alérgenos medioambientales. Ácaro del polvo, hongos, pólenes, pelos de animales, casi para no de contar, que son capaces de producir daño e inflamación como respuesta alérgica en órganos del aparato respiratorio, principalmente nariz y principalmente bronquios. Rinitis alérgica y asma alérgica respectivamente. Siguiente. Entonces, ¿qué ocurre? Bajo determinados alérgenos o componentes proteínicos con más predisposición a ser cosas alergénicas y en individuos predispuestos genéticamente bajo otros factores, se monta una respuesta frente a ácaro de polvo, hongos, pelos de animales, ¿no? Fundamentalmente. Entonces, hay alérgenos que son captados por la célula presentadora de antígeno por excelencia, que es la célula dendrítica, que tiene dos opciones. Esa célula presentadora de antígeno tiene una opción a no producir alergia, que es producir tolerancia, o sí producir alergia. Y lo hace dependiendo del medio en el tejido en el cual se encuentra. Si encuentra mucha interleucina 10, factor de crecimiento transformante beta, va a ser tolerancia. Pero si encuentra interleucina 4, 5, 13 de por medio, va a ser TH2. Y la TH2 es la que va a inducir la producción de anticuerpos por los linfocitos B para producción y síntesis de IgE específica para la sustancia o el componente que la célula dendrítica incorporó al inicio. Esa es una respuesta de hipersensibilidad de tipo 1, productora de IgE. Las denominadas, y si hablamos específicamente de sustancias que inducen respuestas respiratorias, alergias respiratorias. ¿Ven lo que ustedes ven ahí? ¿No? Entonces, tienen una célula T que interactúa con un linfocito T para que produzca inmunoglobulina E. La inmunoglobulina E se va a fijar en la célula efectora, mastocito, y a una exposición de ese alérgeno va a interactuar con el alérgeno, el IgE y la célula efectora. La célula efectora se activa y le gradúa la histamina, tritasa, derivados de ácido araquidónico, muchas citocinas y explican los síntomas nasales o respiratorios
ambientales y medioambientales. Muy bien, siguiente. Entonces, ¿qué es el asma? Es una enfermedad crónica de las vías respiratorias caracterizada por síntomas recurrentes y variables, como obstrucción del flujo aéreo, hiperactividad bronquial e inflamación, que en un 70% tiene un origen alérgico. Es decir, tiene un origen a polen, ácaros de polvo, mejor en orden, en frecuencia, ácaros de polvo, hongos, pelos de mascotas y polen. Ese es el orden de los desencadenantes alérgicos respiratorios en Perú. ¿No? Muy bien. Y hablamos de asma que tiene su origen en un 70% bajo cualquiera de esos que hemos mencionado. Y que más un cuadro clínico respiratorio crónico de broncoespasmo, obstrucción bronquial, de hiperactividad bronquial, que es la sibilancia también, la tos que me hace el paciente, ¿no? De inflamación crónica también, ¿no? Y que es capaz de tener un criterio que se llama reversibilidad. Es decir, cuando le da beta-2 agonistas, es capaz que esa broncoconstricción produzca una broncohilación. ¿Muy bien? Siguiente. Entonces, ustedes han estudiado qué es inflamación en patología, están estudiando, van a estudiar en fisiopatología, qué es inflamación puede conllevar una obstrucción de la vía aérea y una hiperactividad bronquial, que se traduce en síntomas que lo van a ver ustedes en sus cursos de semiología o sus cursos de medicina interna. Eso es algo. Siguiente, una inflamación que produce obstrucción bronquial, hiperactividad bronquial, con síntomas de respiratorios, obviamente, ¿no? Tos, flema, sibilante, de pecho, disnea a veces. Muy bien, dependiendo de la severidad. ¿Siguiente? Entonces son los síntomas, son los tres elementos esenciales de la fisiopatología del asma: inflamación, broncoconstricción e hiperactividad bronquial. Inflamación en un 70% de origen alérgico, ¿no? Y en un 30% no muy específico, por otras células como los eosinófilos, por ejemplo, o los neutrófilos también, pero que hay inflamación, definitivamente, ¿no? Siguiente. ¿Qué es lo que ven ustedes ahí? Que lo pueden leer con mucho cuidado después, que produce un daño en el epitelio bronquial, en el origen alérgico, activación de linfocitos TH2, que van a interactuar con los linfocitos B, y estos linfocitos B van a producir inmunoglobulina E, específica a lo que previamente se sensibilizó el paciente. Y que al final se expone nuevamente y el mastocito, las células efectoras, hacen el cuadro clínico de broncoespasmo, ¿no? De contracción del músculo liso, de producción de moco, por ejemplo, y que se hace crónico y produce una cascada inflamatoria crónica y de remodelamiento en el bronquio. Siguiente. La broncoconstricción es el broncoespasmo y significa que espontáneamente, por este estímulo alergénico, que en el 70% de casos, y que lleva a todos los casos que hemos hablado de alergias respiratorias, en el bronquio, que es una especie de cañería o de vías que transcurren aire para que llegue a los pulmones, para que llegue el oxígeno, se constriñen, ¿no? Hace un broncoespasmo. Muy bien, esa es broncoconstricción. Y que a veces tiene una traducción en métodos de diagnóstico de pruebas funcionales pulmonares, como es la espirometría. Siguiente. Y yo puedo valorar ahí cuánto hemos subido el paciente a través del volumen expiratorio forzado en el primer segundo. ¿Qué significa? Que le hago soplar a mi paciente que tiene asma y cuantifico qué volumen estoy expulsando en el primer segundo. Entonces, si es obstruido, no va a botar mucho. Mientras un individuo sano y estable va a botar lo normal, ¿no? Entonces, si se ve reducido ese volumen respiratorio forzado en el primer segundo, hablamos de una obstrucción significativa a través de esta prueba funcional. Doctor, ¿y tiene que dar necesariamente esto para que salga? No. Hay veces que no se encuentra esto. Pero el diagnóstico se hace simplemente por la clínica. Todas las líneas de protocolo de diagnóstico de asma implican clínica, frecuencia de síntomas, nocturnos, diurnos, limitación de la actividad física, síntomas clásicos, tos, flema, sibilantes, ¿no? Así se hace el diagnóstico de asma. Muy bien, pruebas complementarias, sí, va a ser muy contundente si encuentra una obstrucción así, del volumen del forzado en el segundo disminuido. Siguiente. Muy bien, ¿qué es la hiperactividad bronquial? Es esa condición en la cual ciertos estímulos no deberían producir, que tal vez tiene más relación con la hipersensibilidad, ¿no? Esa hiperrespuesta a algo que no debería producir daño. El ejercicio en un paciente muchas veces atópico que tiene asma hace reacción de hiperactividad bronquial. O algunas sustancias como la metacolina. Si yo hago inhalar a un paciente que tiene asma, metacolina, le puede inducir una disminución del volumen respiratorio forzado en el primer segundo del 20%.
Pero si es un individuo sano y le hago inhalar melatonina, 1%, 3% le puede bajar como nada. Entonces, esa reducción significativa del volumen de estímulo forzado por segundo del 20% bajo ciertas sustancias previamente estudiadas, capaces de inducir neuroconstricción, se llama hiperreactividad crónica, que es un criterio definitorio de ácido. Siguiente. Los síntomas ya lo saben, todos similares, sensación de presión de pecho, en algunos casos también, disnea. Muy bien. Siguiente. Un paréntesis. El servicio de trabajo, les dije que el Hospital del Niño, la sede de Reina, segundo piso, somos el Centro de Referencia Nacional de Alergias, Asma y Inmunología. Damos directrices a nivel nacional sobre alergias, asma y inmunología. También tenemos participación muy activa internacionalmente. Tenemos un laboratorio de inmunodiagnóstico que cuenta con un ciclómetro flujo, con biólogos, tecnólogos médicos, aparte de inmunólogos, alergólogos en el staff, y que somos capaces de identificar marcadores celulares a través de este dispositivo o este equipo que se llama ciclómetro flujo. Son los denominados clústeres de diferenciación, que podemos identificar subtipos de linfocitos B, subtipos de linfocitos B, muy bien, así como su cantidad, y también hacer los resultados funcionales. Siguiente, rinitis alérgica. Entonces, el asma es una enfermedad inflamatoria de vías respiratorias bajas, obstructiva, reversible, crónica, como hipertrofia bronquial. La rinitis alérgica es una inflamación de la mucosa nasal que se caracteriza por un origen alérgico medioambiental, ácaros de polvo, hongos, mascotas, polen en algunos casos, que me hacen 2 de los 4 siguientes síntomas: congestión nasal, estornudos, rinorrea y picor nasal. Si a estos 2 de estos 4 he identificado a través de una prueba de sangre que se llama IgE específica esta sustancia alergénica que les mencioné de las 4, ácaros de polvo, etc., estamos recién llamando rinitis alérgica. Si no, sería una rinitis crónica, una simple. Si haces 2 de los 4 síntomas de forma consecutiva, rinitis crónica, congestión nasal, rinorrea, crónicamente, porque si es muy agudo puede ser resfriado simple y listo, ¿no? Pero si es crónicamente es una rinitis. Segundo paso, ver si es alérgico o no, identificar ese IgE específico al alergeno que hemos mencionado, cualquiera de esos 4, que es lo que más se encuentra en nuestro medio. Muy bien, entonces si esos síntomas los tienes 4 días seguidos durante una semana, por 4 semanas consecutivas mínimamente, se llama rinitis alérgica persistente. Si lo tienes en menor proporción, es decir, menos de 4 días a la semana y menos de 4 semanas consecutivas, se llama rinitis alérgica intermitente. Y si es que estos pacientes hacen interrupción de síntomas, interrupción de sueño por sus síntomas en la noche o tienen limitación de sus actividades escolares o laborales, se llama rinitis alérgica moderada severa. Es así como se clasifica la rinitis alérgica y se da tratamiento. Muy bien. El objetivo de esta charla no es fijarnos en el tratamiento, sino sobre todo del diagnóstico. Muy bien. Siguiente. Y también de la fisiopatología. Y la fisiopatología incluye que es un paciente que tiene cierta predisposición, que ciertos alergenos muy potenciales de hacer reacciones alérgicas, se comienza a sensibilizar a una nueva exposición y hace una respuesta efectora a través de sus células efectoras de la alergia. Muy bien, siguiente. Entonces es esto más o menos así. Un alergeno que puede ser un ácaro de polvo, un hongo, pelos de animales o pólenes que son captados por la zona dendrítica, que es la zona presentadora de antígeno por excelencia, que de acuerdo al entorno de la situación en que se encuentre va a presentarlo a un linfocito T que induzca tolerancia u otro que produzca alergia. Si estamos hablando de un contexto de alergia, le tiene que presentar a un linfocito T H2. Y este linfocito T H2 tiene que interactuar con un linfocito B, célula dendrítica, un entorno de interleucina 13, 4 o 5, interactúa con un linfocito TH2. Ese TH2 interactúa con un linfocito B capaz de producir células plasmáticas y producir IgE específica para lo que capturó la célula dendrítica. Y esta IgE no le gusta estar sola en sangre, aunque sea estar sola en sangre, le gusta estar más plegada a la célula efectora del masocito, y ese masocito está ávido de que en cualquier momento se exponga nuevamente este alergeno y activarse. Eso se llama reexposición a la alergia. Muy bien, siguiente. Entonces, una vez que se expuso otra vez, por eso le agregante reexposición del alergeno y está sensibilizado y entra más fácilmente en la zona dendrítica y interactúa
que la semilla pegadas al mastocito de la célula efectora, ¿no? Y hace la activación del mastocito con degradulación de un reformado, derivado del ácido hialurónico, producción de citoquinas, y hace una serie de síntomas como congestión nasal, sensibilización a los nervios periféricos de esta zona, y capaz de inducir estornudo, por ejemplo, ¿no? Y producir más inflamación como congestión nasal o también menorrea, que explican los síntomas de la rinitis alérgica. Siguiente. Estos son los síntomas, ¿no? Cercanos a los nervios periféricos, capaces de inducir por sustancias mediadoras químicas que se encuentran en el mastocito, o los leucotrienos también pueden inducir esta respuesta neural y producir también edema, vasodilatación y obstrucción nasal. Siguiente. Y picor nasal también. Muy bien. Y para cerrar esta charla, espero que haya captado su atención en la charla anterior en el sentido de la necesidad de que descubran mucho en la inmunología. La vean también en esta última parte que les voy a presentar, que son las dos últimas diapositivas. ¿Qué sentido tiene desde el punto de vista de la alergia? Solamente como ejemplo. Pero la inmunología es protagonista en este momento de tratamientos en cáncer, en oncología, en reumatología, en gastroenterología y muchas otras enfermedades autoinmunes. O sea, el que sabe, investigadores en otras palabras, en inmunología son los que conducen los nuevos descubrimientos de las nuevas armas terapéuticas en cáncer, reumatología, en gastroenterología, en alergia también. Por eso es obligatorio para ustedes conocer o tener las bases principales sobre inmunología. Y un ejemplo les pongo aquí en estas dos diapositivas próximas. La siguiente, el omalizumab. El omalizumab es un anticuerpo monoclonal dirigido contra la IgE. Han visto que la IgE juega un rol muy importante no en producir alergia, sino en que es la que necesita a través del receptor de la IgE el mastocito para que se activen y se hagan síntomas. Entonces, si no hay IgE, no se produce una reacción alérgica tipo 1. Muy bien, entonces imagínense tener un medicamento que bloquee ese IgE. Fenomenal. Y eso existe desde el año 2001. Y el año 2003, hace 15 años, se aprobó por su uso en asma. No le vas a dar semejante medicamento a un paciente que sufre rinitis alérgica, ¿no? Leve, ¿no? Tampoco a un paciente que tiene un asma persistente leve, a un paciente que ha utilizado todas las terapias convencionales y tiene un asma severo, sí, ¿no? Y está aprobado para el uso de asma severo desde el año 2003. Para el año 2014 se aprobó para urticaria crónica espontánea o omalizumab, ¿no? Por ejemplo. ¿Y qué hace? Bloquea todo este sistema de respuesta de hipersensibilidad tipo 1 y conllevando a bloquear la IgE, que es un rol muy importante de la unión del receptor de IgE y la célula efectora de alergia por excelencia, que es el mastocito. No, y produce una serie de efectos, como lo que ven ustedes acá, ¿no? Disminución de la inflamación de las células mucosas, respuestas antiinflamatorias también, o en contra de la vasodilatación y la permeabilidad muscular que se encuentran en esas enfermedades crónicas inflamatorias respiratorias, como es el caso de asma. Siguiente. Solamente bloqueando una pieza clave de la fisiopatología de esas enfermedades alérgicas respiratorias. Muy bien. Y lo otro es la inmunoterapia alergénica. Es muy simple la inmunoterapia alergénica. La inmunoterapia alergénica significa administrar en cantidades pequeñitas y progresivas el alergeno que le induce la alergia al paciente. Como doctor, o sea, lo que le estimula la enfermedad es capaz de disminuir la enfermedad, ¿verdad? En alergia respiratoria eso está demostrado, con reducción de síntomas entre un 40 y 70%. Doctor, ¿cómo es eso? Lo sacan de polvo, los crío y luego se los pongo acá en endovenoso. No, o sea, es algo que existe hace más de 100 años, al punto que está puesto en viales para aplicarse de forma subcutánea de una forma muy segura. A lo mucho, 1 en 100 casos, una ronchita en la zona de aplicación, 1 en 5.000 casos, un broncoespasmo, y 1 en 10.000 casos aproximadamente, una anafilaxia. Pero tiene que ser aplicado por un alcohol, porque si de pronto hace una anafilaxia y la administró, o sea, esto no le puede decir, señora, le estoy indicando una terapia alergénica, compro lo de Ipafarma y que ahí mismo le coloquen la neuroterapia. Tiene que saber alguien, es una simple ampolla, ¿no? Estamos hablando de mecanismos que producen la enfermedad, que lo estamos utilizando de una forma muy dirigida para producir una desensibilización. Doctor, ¿y cómo aplica fisiopatológicamente que algo produce enfermedad y no es de H2? Y luego puede
puede curar, entre comillas, porque no curas, disminuye los síntomas generalmente, disminuye los síntomas. Sencillo. Cuando tú haces esa cantidad de pequeñitas cantidad de pautas, lo que haces no es producir el entorno para la fabricación de linfocitos H2, sino linfocitos T regulatorios. Linfocitos T regulatorios son inducidos al mes, a los 2 meses, y se da una inmunoterapia alérgica. ¿Y eso qué es? Inmunología. Y es capaz de cambiar el curso natural de enfermedades como rinitis alérgica y como asma. Múltiples estudios de alergia al polen y ácaro del polen han demostrado que un niño que tenía rinitis alérgica y le hizo inmunoterapia alérgica ya no hacen asma. Mientras que otros que no le hicieron inmunoterapia alérgica y le hicieron terapia convencional con la rinitis, corticoides inhalados, antihistamínicos, algunos hacen asma. O sea, el agregar de la inmunoterapia alérgica es cambiar, es capaz de cambiar el curso natural de la enfermedad. Interesante, ¿no? Produciendo mayor producción de linfocitos regulatorios. Siguiente. Y para finalizar, una nueva conciencia para que le guste un poquito más la inmunología y la alergia, en el sentido de que saben que es muy frecuente la alergia en el mundo y sobre todo en Perú, al menos las alergias respiratorias como hemos visto en la presentación anterior, y miren la cantidad de especialistas que existen en Perú. Esta es una lámina que me mira, que es un diagrama en pie, que me mira qué tan frecuentes son las enfermedades neurológicas, gastroenterológicas o digestivas y las alérgicas. Las enfermedades alérgicas están en azul, las digestivas en rojo y en verde las neurológicas. Una proporción similar de digestivas con alergológicas y superiores en frecuencia de las neurológicas. Muy bien, siguiente. Pero ¿cuántos gastroenterólogos y neurólogos para el 2014 había y alergólogos había en Perú? Siguiente. Había 14 veces más neurólogos que alergólogos y había 10 veces más gastroenterólogos que alergólogos. Entonces, la necesidad de trabajar para anafilaxia, para asmas severas y ni hablar, hay una charla de inmunodeficiencias primarias. Ya hubo eso también. Han visto el mal pronóstico que tienen esos pacientes con inmunodeficiencias primarias, ¿no? Eso lo trabaja el alergólogo inmunólogo. Necesitamos el apoyo de las nuevas generaciones así como ustedes. Gracias por su atención. 26 y 28 de septiembre, no se olviden, ¿no? A mí me encuentran en el Hospital del Niño con seguridad de lunes a viernes de 8 a 11. De ahí se roban 30 consultas.